buenas tardes. Siempre es un gozo compartir la palabra del Señor y en esta ocasión de manera muy especial por motivos de aniversario de la iglesia aquí en Villa Israel. Es un gozo, hermanos, verlos y crecer en el Señor. Y que el Señor pueda seguir obrando en cada uno de nosotros para que sigamos creciendo, conociendo más al Señor, sirviendo también en su obra. Sí, grabando. ¿Está grabando? Bueno, estamos hablando acerca de lo que es la iglesia, de manera más específica, del amor por la iglesia, que es un tema muy importante. Pero a mí se me asignó que pueda compartir acerca de los miembros sin amor por la iglesia. Los miembros sin amor por la iglesia. Bueno, vamos a estar hablando al respecto, y para eso quiero que puedan abrir sus Biblias en 3 Juan. Vamos a estar meditando en los versículos 9, 10 y 11. Las personas que están en la iglesia y probablemente formalmente son parte de la iglesia, pero que no tienen amor por el cuerpo de Cristo, por la comunidad de los enemigos. Así que vamos a estar hablando de eso. 3 Juan, versículos 9, 10 y 11. Vamos a dar lectura, hermanos, a estos versículos y luego vamos a estar meditando habiendo orado. Dice así la escritura: y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Bendito Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, por este tiempo que nos concedes en tu gracia, de estar, Señor, reunidos tus hijos, tu pueblo en este lugar, con el propósito, Señor, de abrir tu palabra, leer y explicar, meditar, Señor, en nuestros caminos, examinar nuestras vidas. Te pedimos, oh Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, obres en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que seamos hijos tuyos, creyentes, miembros de tu iglesia, que aman a tu pueblo, que aman a Cristo y que estamos ahí, Señor, para servir a tu iglesia, a tu pueblo. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes. Te suplicamos en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a estar estudiando estos
versículos bajo el título Los diótrefes del siglo XXI. Ese es el título que vamos a tener para meditar en estos versículos. Los diótrefes del siglo XXI. Vamos a estar hablando acerca de eso. Veremos las cualidades, aquellas cosas, actitudes, aquellas prácticas, aquellas cosas que les caracterizan, que son marcas, señales de los diótrefes en la iglesia de hoy. Y lo haremos con el propósito de examinar nuestras vidas, cómo estamos como miembros dentro de la iglesia que el Señor nos ha puesto. Lo haremos con ese propósito, hermanos, de examinarnos, de analizar nuestra vida, nuestro camino, nuestra realidad espiritual con la ayuda del Señor, como miembros de las iglesias en que el Señor nos ha puesto. Así que meditaremos entonces en estos versículos que hemos dado lectura. Las cualidades de los diótrefes en la iglesia de hoy. Queridos hermanos, aquellos que están dentro de la iglesia del Señor, aquellos que pertenecen a la iglesia local, entre estos, no todos, y esa es la realidad, no todos aman al cuerpo de Cristo. Aunque eso sea muy duro, pero esa es la realidad. Hay mucha gente que dice, y yo amo a Dios, pero a algunos hermanos no puedo soportar. Y yo amo al Señor, pero no me gusta ir a la iglesia. Por una razón, por otra razón. Y tienen esa actitud. Hermanos, ese tipo de personas no es algo que recientemente apareció en las iglesias. Siempre hubo. El Señor mismo habló en su palabra de que había este tipo de personas dentro de la iglesia que no amarían, sino que serían como una especie de cizaña, serían como una especie de causantes de conflictos, probablemente los que causan divisiones y otro tipo de conflictos. No es algo nuevo, mis hermanos. En la iglesia ha habido. Hoy también hay en las iglesias los diótrefes del siglo XXI. Aquí nosotros te encontramos aún con nombre. Hay también hoy día, y seguramente habrá también mañana. Aquí hay varias iglesias representadas. Iglesia aquí en Villa Israel, Gracia Soberana, y con toda seguridad. Y en las iglesias aquí representadas existen los diótrefes, los que no aman a la iglesia, los que no aman al pueblo del Señor. De eso nos habla en este pasaje el apóstol Juan. Nos da las cualidades, nos da esas actitudes que estas personas muestran dentro de la iglesia. Así que veamos estas cualidades. El versículo 9 dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual no le gusta tener, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. La primera cualidad de los diótrefes del siglo XXI, de los diótrefes de la iglesia de hoy, es
justamente el rechazo a la autoridad apostólica. Es el rechazo a la autoridad. No les gusta vivir bajo autoridad. No les gusta sujetarse. No les gusta, mis hermanos, rendir cuentas. Y aquí Diótrefes era uno de ellos. Juan dice, yo he escrito a la iglesia. Habla de una carta, de un documento que Juan había escrito a la iglesia. No sabemos con exactitud a qué escrito se refiere. Algunos dicen que es una referencia a segunda epístola de Juan. Dicen algunos. Y él escribió una carta, un documento a la iglesia, o a las iglesias que estaban en Asia Menor. Ahora, probablemente en esta carta, él hablaba probablemente de este hombre, de Diótrefes, que era conocido, dice, como una especie de líder o alguien conocido y reconocido en la iglesia o en las iglesias. ¿Qué pasó con este hombre? Dice que este hombre no nos recibe. Juan dice eso, no nos recibe. Y esto es algo muy interesante. Está hablando el apóstol Juan de un rechazo. Y probablemente hay amargura y odio en el corazón. Cuando dice no nos recibe, está hablando de que este hombre Diótrefes, que era un hombre rebelde, pero que decía ser creyente, no había recibido a los hermanos con quienes el apóstol envió el escrito. No los recibió. Y cuando dice no nos recibe, está hablando de un rechazo fuerte. No es algo, digamos, ya que está bien, pero véanse nomás. No, tiene que ver con un rechazo fuerte. No nos recibe. Y recibir, hermanos, no solamente quiere decir, digamos, que entra a la casa y todo eso, y simplemente eso. Tiene que ver con darle la bienvenida. Tiene que ver con abrir las puertas de la iglesia, de la casa. Ahora tiene que ver con hospedar. En el mundo antiguo, el tema de darle la bienvenida, el tema de recibirle a una persona, era realmente algo muy, pero muy importante. Muy importante. Significaba amistad, significaba hermandad, significaba compañerismo, significaba que estamos bien, que tenemos una buena relación, eso significaba. Pero rechazarle, no recibirle, significaba que las relaciones estaban rotas, que ahí no había una comunión. Ahí había problemas, eso es lo que quiere decir. Y va un poco más allá. Las personas que estaban llevando la carta serían los enviados. Y al rechazar Diótrefes a los que habían llevado la carta, este documento, al rechazarlo, no solamente estaban rechazando a los hermanos que habían llevado esa carta, sino al autor de la misma carta. ¿Quién era? Juan el apóstol. Por eso él dice, yo he escrito. Estaba mostrando el rechazo a Juan. Ahora, ¿quién era Juan? Juan era un apóstol del Señor Jesucristo, un enviado del Señor Jesucristo. Y él estaba
representando a Cristo. Él estaba en nombre de Cristo, básicamente. Y cuando él, Diótrefes, muestra su rechazo, entonces, su rechazo a Juan, entonces él está mostrando su rechazo al Señor Jesucristo mismo, a quien se presentaba el apóstol Juan. Así que una cualidad de aquellos que no, o que son los Diótrefes en la iglesia de hoy, es justamente esto, el no recibir a un hermano en la fe, el no sujetarse a la autoridad apostólica. No sabemos exactamente la naturaleza del problema. ¿Cuál habrá sido el motivo, la razón por lo que Diótrefes no quería recibir y rechazaba y mostraba su rechazo al apóstol Juan? No sabemos exactamente la naturaleza del problema, pero sí está claramente evidente su actitud hacia este apóstol del Señor. Él está en una condición de rebeldía en realidad. Lo que él tenía que hacer como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, lo que él tenía que hacer es mostrar el amor, mostrar ese compromiso con la verdad que Juan predicaba. Tenía que mostrar servicio. Tenía que abrir las puertas de su casa, pero no lo hizo. No recibe. Pero hay algo más que dice la Escritura. Dice que este hombre, en el versículo 9 dice que a este hombre, que a los Diótrefes del siglo XXI, dice que les gusta enseñorearse de la iglesia. Dice que les gusta enseñorearse de la iglesia. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esa palabra gusta, les gusta, se refiere, hermanos, a una persona que ama liderar, que ama estar en los primeros lugares, ama controlar, tienen esa actitud, les gusta mandar aquí y allá, y era Diótrefes uno de ellos. Les gustaba, dice, los primeros lugares, quería ejercer autoridad, quería ser el sobresaliente, estar ahí para mandar, para ordenar. Y eso es totalmente contrario a lo que Jesús enseñó. El Señor dijo, ¿verdad? El que quiere ser primero debe ser el servidor. Y en la iglesia, mis hermanos, todos somos, por lo menos se espera que seamos servidores. Y para eso, mis hermanos, se necesita humildad. Se necesita, mis hermanos, humildad para servir a nuestros hermanos en la fe, con todo aquello que el Señor nos ha dado. Y así uno es primero en el reino del Señor. Es sirviendo, es estando abajo. Pero ¿cómo era Diótrefes? Si no me nombran un cargo, yo no sirvo. Si no me nombran oficialmente como diácono, como pastor, como profesor de escuela dominical, y yo no sirvo. Tienen que nombrarme primeramente algo y luego recién voy a ejercer. Así no es en el reino del Señor, mis queridos hermanos. Si el Señor nos ha dado talentos y habilidades
nos ha dado para servir al Señor en su iglesia. Y así demostramos que amamos al pueblo del Señor, ejerciendo nuestros dones y talentos, sirviendo, sin que nos nombren o nos den un cargo. Recientemente escuché a un hermano decir lo siguiente. Le dijeron al hermano: hermano, usted va a dirigir este tipo de actividades en la iglesia. Y el hermano dijo: primero tienen que nombrarme oficialmente, luego charlamos, luego podemos conversar. Queridos hermanos, esa no es una actitud correcta. Si el Señor nos ha puesto en una iglesia y nos ha dado capacidades, habilidades, dones espirituales, no es para esperar que nos den un carguito y luego vamos a servir, no es para eso. Tú ves la necesidad y sirves al Señor. Pero ¿cómo son los diótrefes? Primero el cargo, luego el servicio. Primeramente tenemos que estar en primeros lugares, luego. Dice que a este hombre le gustaba tener el primer lugar entre ellos, entre los hermanos. Y ustedes hoy están aprendiendo, estamos aprendiendo lo que el Señor dijo. El que quiere ser primero debe ser el servidor de todos. Eso es lo que el Señor dijo. Como hemos mencionado, probablemente Diótrefes era un líder en la iglesia. Pero con todo lo que él tenía, este primer lugar, él quería utilizar esto. ¿Para qué? Para satisfacer su hambre por el poder. Quería ser alguien reconocido, no simplemente un miembro que sirve, no. Él tenía, mis hermanos, ese síndrome de ser alguien que tenga ese nombre. Y eso es lo que estaba buscando. Su motivación no era servir a los hermanos. La motivación de este hombre no era glorificar al Señor. Su motivación no era mostrar su amor por los hermanos y servirlos. No, mis hermanos. Hacía con otras motivaciones. Como algunos, por ejemplo, hermanos, recuerdo en una ocasión, cuando llegó el tiempo de elegir al liderazgo en una iglesia, un hermano trajo todos sus diezmos del año y su intención, su motivación era tener el carguito de anciano. Y así muchos se mueven, buscan, mis hermanos, su propia gloria, y no tiene que ser así. Dice que tenemos que buscar servir a todos, y así uno llega a ser primero en el Señor. Y nuestra motivación es glorificar al Señor. Glorificar al Señor, sirviendo a los hermanos de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio. Y así mostramos que amamos al Señor y a su pueblo. Pero los diótrefes en las iglesias de hoy no son así. Aman ser tiranos en la iglesia, aman controlar la iglesia, aman enseñorearse de la iglesia. Pero no solamente eso,
este hombre Diótrefes era un hombre, era una persona que públicamente hacía comentarios despectivos ahí en la iglesia de los hermanos y de sus líderes. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Aquellos que no aman la iglesia, el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, se caracterizan por ser chismosos, por hablar mal de sus hermanos en la fe, si es que son hermanos. Pero dice que hacen eso, así como Diótrefes, públicamente hacen comentarios despectivos de la iglesia, de sus líderes y de sus miembros. Diótrefes, no contento con su rechazo al apóstol Juan, a su autoridad y a su liderazgo, habla él públicamente y dice que habla palabras malvadas. ¿No tenemos que hablar palabras que glorifican al Señor? Sí, tenemos que hablar palabras que edifican al hermano en la fe. Pero aquellos que no aman la iglesia hablan, dice, palabras malvadas. Y así era Diótrefes. Hablaba palabras malvadas contra el apóstol y sus colaboradores. Juan considera visitarlos para confrontar públicamente a Diótrefes. Él no está dispuesto a pasar por alto esta actitud. No porque le afecte a él, sino que no es un buen testimonio de un cristiano, sino que afecta el honor y la gloria de Cristo. Y esa es la razón. Cuando dice ahí en la Escritura, parloteando, esa palabra parloteando quiere decir, hermanos, hacer declaraciones escandalosas, hacer declaraciones chismosas, hacer declaraciones que no están de acuerdo con la verdad. Palabras escandalosas, así. Esas palabras que ofenden, que no edifican. Y a eso se dedicaba, tristemente, Diótrefes. Y hoy, mis hermanos, la historia no ha cambiado. Hay muchos Diótrefes en la iglesia hoy día, que también hablan mal de sus hermanos en la fe, de los siervos del Señor, del liderazgo que el Señor ha puesto en una iglesia. Son los Diótrefes en las iglesias de hoy en día. Tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Amamos a la iglesia? ¿O estamos en ese grupo de los que dicen tener fe en Cristo? De los que dicen amar a Dios, amar a Cristo, pero no a su esposa. Un hermano decía lo siguiente, hablando al respecto. Hay personas que dicen en las iglesias, o los que declaran ser cristianos, lo siguiente: yo amo a Cristo, pero su esposa me causa alergia. Sí. Esos son aquellos que no aman a la iglesia del Señor. Diótrefes era uno de ellos. Pero hay algo más en esa palabra parloteando. No solamente es hacer declaraciones escandalosas, chismes. Esta palabra
Pero eso son literatura, porque tenían todo casi. La forma como está escrito habla de alguien que constantemente, que continuamente se dedica a eso. O sea, Diótrefes no es que digamos en una ocasión se le fue y comenzó a hablar mal del apóstol Juan. No, esa era su actitud constante. Constantemente, continuamente, vez tras vez, con uno con otro. Ahí en la iglesia mismo, sembrando cizaña. Con uno y con otro, haciendo declaraciones escandalosas, llevando chismes, hablando palabras que no edifican, palabras malvadas de este siervo del Señor. Hacía declaraciones inexactas, difundiendo y sembrando cizaña en la iglesia contra el apóstol Juan, que se presenta como anciano. Así que, mis hermanos, aquellos que no aman a la iglesia, los diótrefes en las iglesias de hoy son personas que no les gusta estar bajo sujeción. Son personas que les gusta controlar, pero también son personas que hablan mal de los hermanos, del liderazgo, ahí donde ellos se encuentran. Ahora, Diótrefes, con esa actitud, con esa forma de proceder, él estaba expresando su compromiso, no con la verdad, sino con la mentira. Y eso sucede cada vez cuando usted y yo, hermanos amados, hablamos mal de nuestros hermanos en la fe. Estamos comprometidos no con su edificación, sino con su destrucción. Cuando hablamos nosotros mal de nuestros hermanos en la fe y no nos amamos, estamos demostrando que estamos comprometidos con su destrucción y no con su edificación. Demostramos que estamos comprometidos con la mentira y no con la verdad. Demostramos que estamos comprometidos con el reino de las tinieblas y no con el reino de la luz. Y eso es lo que había en el corazón de Diótrefes. En vez de mostrar su amor y su compromiso con la verdad, con el pueblo del Señor, con la iglesia de Cristo, hacía todo lo opuesto. Y era una amenaza seria para la iglesia, para el evangelio. Esos comentarios que él hacía era dañino para el testimonio de la iglesia. Y por eso Juan estaba dispuesto a confrontar y llamar a Diótrefes a rendir cuentas, y también llamar al arrepentimiento y evitar que otros sean engañados. Pero hay algo más en los Diótrefes en las iglesias de hoy, según este pasaje. No da la bienvenida a los hermanos. No da la bienvenida a los hermanos. Dice el versículo 10, la segunda parte. Y no contento con estas cosas. Y ahí nosotros podemos advertir, notar lo que había en el corazón de este hombre de verdad. No contento con difamar y calumniar. No contento con rechazar al apóstol Juan.
No contento con todo eso, él dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Pero no solamente no recibe a los hermanos, no solamente no da la bienvenida a los hermanos, hace algo más. Dice, a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Se los prohíbe. Dice, no está satisfecho con eso. Se refiere a las acusaciones, esas expresiones escandalosas, esas palabras que no edifican. Diótrefes tampoco acoge a los hermanos, pero debía dejar que otros hagan, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Tampoco deja que otros lo hagan. Si no se hace como yo digo, como yo quiero, nadie va a hacer entonces. Esa es la actitud. Ni come eso, ni sirve, ni deja servir. No da la bienvenida, ni deja que otros den la bienvenida. No quiere hospedar, tampoco deja que otros hospeden. Y esta idea ya se repite aquí. Entonces estamos hablando de algo bastante serio, de algo que había contra Juan y sus colaboradores. Al oponerse, al no recibir, a los que llevaban el Evangelio, a los que predicaban la palabra, este hombre también estaba oponiéndose al avance del Evangelio. Cuando no abría su casa para recibir, cuando no daba bienvenida a los que anunciaban el Evangelio, y también prohibía a los que querían hacerlo, él estaba oponiéndose a la proclamación del Evangelio, al avance del reino. Y eso, mis hermanos, es algo terrible en realidad. Pero sí hay ese tipo de personas, como Diótrefes, que son como una especie de obstáculos en el avance del reino. No aman a la iglesia del Señor, no aman a los creyentes, no aman el Evangelio, no aman la verdad, no aman el reino de Dios, aman su propia gloria. Pero hay algo más. Dice la última parte del versículo 10, y los expulsa de la iglesia. Había hermanos que a pesar de todo, a pesar del enojo de Diótrefes, a pesar de sus prohibiciones, que a pesar de su oposición, habían hospedado a los hermanos que predicaban la palabra, que predicaban el Evangelio. A pesar de todo eso, habían abierto las puertas de su casa. Habían dicho: bienvenido, aquí estamos para servir contigo. Esta casa también es tu casa. Habían hermanos con ese corazón de hacer, por ser el Evangelio, servir
aún con sus casas, para que el Evangelio pueda seguir corriendo y llegando a otros lugares. Había hermanos con esa actitud. Pero ¿qué hizo Diótrefes? Eso que estás haciendo es falta de sujeción a la autoridad. Te estás pasando por sobre mi autoridad. Diótrefes dice, ¿por qué no me has consultado? Te has rebelado contra mí. Y no le dice, arrepiéntete ahora. Directamente saca la cartita, expulsado, excomulgado. Es lo que dice, expulsa a los hospitalarios de la iglesia, a los hospedadores de la iglesia, los expulsa, los echa. Y es muy interesante esta palabra, los expulsa. No es, digamos, una especie de decir, mira hermano, te invito a que puedas irte de la iglesia, anda a buscar otra iglesia por ahí, o hacia menos. No. La idea es agarrarlo y sacarlo. Esa es la idea. Echar. Pero es un poco más que echar, es expulsar. Es como decir, te he dicho que te vayas, no entiendes. Y así lo saca. Y este verbo está en tiempo presente. Pues esto quiere decir que expulsar a los hermanos que eran generosos, expulsar a los hermanos que eran hospedadores, hermanos serviciales, hermanos que amaban a los que predicaban la palabra. Este expulsar está en tiempo presente. ¿Y quiere decir que se ha convertido para Diótrefes en una política, en una costumbre que él había establecido? Y era un tirano en la iglesia, era un dictador en la iglesia, y aquel que no hacía lo que él decía, expulsar, expulsar y expulsar. ¿Cuál era la razón para esto? Querer brindar un hospedaje. Es triste, pero sí hay este tipo de personas en las iglesias. Que pueden decir que aman al Señor, a su iglesia, pero con su actitud demuestran todo lo contrario. Así como Diótrefes, quien era un hombre rebelde, controlador, era un hombre, como hemos mencionado, hacía públicamente los chismes, hablaba mal del liderazgo, no daba la bienvenida a los hermanos, no servía ni dejaba servir, y expulsaba a los que querían servir. En el versículo 11 nosotros encontramos una aplicación, una
súplica llena de amor. Dice el apóstol Juan, amado, se refiere a Gaby. No imites lo malo. No imites lo malo. No seas como él. No te dejes llevar por esa forma de proceder. No tienes por qué entrar en ese formato, en esa norma, así quiero decir. No imites eso. Y eso, mis hermanos, también es para nosotros. Hoy en esta tarde, no imiten a Dios 3 veces. No sean como Él. Vayan a dividir con el Sean humildes. Sean serviciales. Sean hospedadores. No sean chismosos. Recíbanse unos a otros. Dense la bienvenida los unos a los otros. Hospédense unos a otros. Eso es lo que tienen que hacer. No lo otro. Amado. Ese amado, mis hermanos, mis hermanas, hoy somos nosotros, los amados del Señor, aquellos que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones y estamos llamados a mostrar a nuestro hermano en la fe. Y aquí el apóstol del amor nos dice estas palabras: amado, no imites lo malo. Qué súplica maravillosa, qué instrucción más amorosa. Querido amigo, es la idea. Querido amigo, o amigo muy amado, no imites lo malo. Y esta palabra es para ti en esta tarde, hermano, hermana. Probablemente tú estamos cayendo en esas actitudes de diótrefes. Pero hoy el Señor te dice, amado, no tienes que ser así. Hay una cosa positiva aquí. Si no, dice que imites lo bueno. Amado, imite lo bueno, eso es lo que quiere decir. Y luego hace una afirmación que es muy interesante, pero también muy reveladora. Dice Juan, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, está diciendo, tu actitud a los hermanos en la iglesia, tu actitud a los hermanos en la fe, comenzando con el liderazgo y todos sus miembros, tu actitud hacia ellos, dice, revela tu relación con Dios. Así es. Tu actitud hacia los hermanos revela, testifica, da a conocer, habla de tu verdadera relación con Dios. Y para Juan las cosas son bastante claras. No hay una tercera opción. ¿Es blanco o negro? Así es para Juan. Es bien simple, sencillo. No hay donde perderse. El que hace lo bueno, el que se dedica a hacer lo bueno, ¿qué dice? Dice que es de Dios. Simple y sencillo. Pertenece a Dios, es un hijo de Dios. Pero al mismo tiempo también dice, ¿verdad? Esas expresiones paralelas es común
en las cartas de Juan. Pero el que hace lo malo, sencillamente no ha visto a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No ha visto a Dios. No ha tenido un encuentro personal con Él. No sabe de Dios. O sea, no es un verdadero hijo de Dios. Esa es la idea. Así que quiero, hermano, hermana, en esta tarde quiero terminar este tiempo preguntándote: ¿amas de verdad al pueblo del Señor? ¿Amas a tus hermanos en la fe? ¿Estás dispuesto a servirlos? ¿O eres uno de los diótrefes en la iglesia de Villa Iseneo? En la iglesia, representarlas aquí. Que el Señor lo permita. Que seas alguien que imite lo bueno y no lo malo. Ahora, si tú entiendes que has estado andando como diótrefes, queriendo controlar, en rebeldía, hablando mal de los hermanos, el Señor siempre está dispuesto para perdonarnos. ¿Y qué debemos hacer? Humillarnos en su presencia, pedir perdón al Señor y comprometernos con Él, amar a su iglesia, así como Cristo amó a su iglesia. Entregarse por la iglesia, así como Cristo se entregó por su iglesia. Servir a su iglesia, así como Cristo sirvió a su iglesia y hasta hoy sirve todavía. Que el Señor nos dé esa gracia. Oremos. Bendito Dios, cuando examinamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que no te amamos a ti, Señor, como deberíamos hacerlo, ni amamos a tu iglesia como deberíamos amar. Señor, perdónanos. Muchas veces, Señor, y de muchas maneras, somos llevados por actitudes, Señor, que no te agradan. Y nos herimos en el pueblo, en la iglesia, y no nos edificamos, oh Señor. Perdónanos, Padre. Pero también, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes y nos des la gracia, oh Señor. Esa gracia, Señor, de servirte, de amar a tu pueblo, a tus hijos, de amarnos, Señor, los unos a los otros, de perdonarnos, Señor, los unos a los otros. Danos, Señor, esa gracia. Así como tú nos has amado en Cristo, que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros. Así como tú, Señor, te sacrificaste también nosotros por tu iglesia, por tu pueblo, por tu reino, Señor. Te pedimos que nos des esa gracia. En ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.